acordarás de mí. En mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. El hacer tu voluntad me agradó y tu ley está en mí. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Lucas capítulo 16, los versículos desde el 16 hasta el 31. Y yo lo voy a leer desde este lugar. Les invito a los hermanos que están presentes el día de hoy que puedan leer alternativamente conmigo. Yo voy a leer todos los versículos porque los hermanos que ven desde sus casas de servicio también están recibiendo esta palabra. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y dice lo siguiente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta ahí es la palabra que queremos compartir hoy. Primero vamos a hacer una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos venir ante ti para poder celebrar tu nombre, para poder glorificarte. Hoy, Señor, queremos entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos y oídos espirituales al mensaje de vida que tú tienes para darnos. Guíanos, Señor, y a cada hermano que está recibiendo esta palabra, tú lo bendigas, Señor, a través de ella. Muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 31. Por eso vamos a leerlo juntos a una voz. ¿Ya? Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hoy vamos a hablar sobre el rico y Lázaro, un famoso pasaje de la Biblia. Quisiera preguntarte, ¿qué pensás? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué nos espera al traspasar la línea de la vida? ¿Qué hay más allá? Estas son algunas preguntas que todos algunas veces nos hacemos y que han despertado la curiosidad de las diferentes civilizaciones, han despertado la curiosidad de la humanidad desde sus orígenes. Una de las primeras preguntas que las personas les hacen a aquellos que han sufrido una muerte clínica por solo un par de segundos es: ¿qué viste del otro lado? ¿Un túnel? ¿Una luz? ¿Alguien te estaba esperando?
El hombre no sabe mucho acerca de lo que le aguarda después de la muerte, porque no se trata de un viaje que uno pueda realizar a voluntad. No es posible ir y venir desde este lado al otro y regresar para contar la experiencia. Lo único en que todos concuerdan es que nadie podrá llevarse nada de este mundo, por más acaudaladas que sean sus riquezas. Jesús hoy nos revela esto a través de un vívido ejemplo en el que se contrasta la vida, la muerte y el destino final de dos personajes muy diferentes. La gente suele preguntarse si habrá vida después de la muerte. Pero Jesús nos hace ver algo más. Él nos revela que después de la muerte podrá abrirse una de entre dos puertas, la de la vida eterna o la de la muerte eterna. ¿Qué encontraremos al cruzar los límites de esta vida terrenal? Será una consecuencia de lo que hayamos experimentado aquí. Por eso, Jesús pone su interés en ayudarnos a encontrar su salvación y nos revela el camino de la vida. Que nuestro Señor nos dé una perspectiva espiritual, llevándonos a reconocer la temporalidad de este mundo. De esta forma, pongamos por completo nuestra esperanza en una morada eterna en los cielos, invirtiéndolo todo para que cuando nos toque partir, despertemos en el regazo de nuestro Señor Jesús. Amén. En su última enseñanza, Jesús había compartido la parábola de un mayordomo infiel. De él el Señor declaró y destacó su sagacidad y nos enseñó a utilizar los recursos terrenales para la salvación de las almas, con la vista puesta en las moradas eternas. Concluyendo su lección, declaró: ningún siervo puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta afirmación provocó las burlas de los líderes religiosos. Para ellos, las riquezas y toda clase de prosperidad terrenal eran una evidencia de la aprobación de Dios. Pero esta certeza tenía sus raíces en otra realidad oculta. Ellos eran avaros. Amaban los bienes materiales más que al Señor y buscaban enriquecerse y justificarse a sí mismos. No tenían interés en utilizar sus riquezas para bendecir a los otros. Vivían de forma insensata, sin reconocer que este mundo no es la residencia definitiva de nadie y de lo que hay en esta tierra no podremos llevarnos nada. David entonó en uno de sus salmos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley del Señor revela su carácter. Es perfecta, así como Dios es perfecto. Es fiel, como el Señor es fiel. Imprime sabiduría, ya que Dios es sabio. Es recta, porque el Padre Celestial ama la rectitud. Alegra el corazón, porque nos conduce a la comunión con el Señor. Es pura, como así también Dios es puro. Nos da discernimiento, porque el dador de la ley es quien todo lo ve y todo lo conoce. Y así como el escritor de la ley es eterno, también su palabra lo es. Por eso Jesús proclamó: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Con el título de la ley y los profetas, los judíos se referían a las escrituras del Antiguo Testamento. De esta forma, el Señor nos dice que el antiguo pacto en la sangre de animales llega hasta Juan el Bautista, el precursor del Mesías.
Luego comienza un nuevo pacto, una nueva historia. Juan declaraba ante las multitudes que venían a verle: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él además advirtió: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. De este modo, a través de su predicación, Juan anunció el reino de Dios y llamó a las almas al arrepentimiento, a fin de que pudiesen entrar en el reino de los cielos a través de la fe en Jesús. Pero además advirtió que a quienes no se arrepintiesen les espera el castigo de un fuego inextinguible. Por eso, todos los que atesoran un anhelo sincero y ardiente por el Señor ponen su mayor esfuerzo por entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? A través del arrepentimiento al que nos conduce la palabra de Dios en la revelación del Espíritu Santo. Dado que nuestro Padre Celestial nos ama y siempre espera que regresemos a sus brazos, Él hará que su palabra permanezca intacta hasta el final, por más que el cielo y la tierra se desvanezcan. Porque la palabra de Dios nos conduce a reconocer nuestro pecado para arrepentimiento y para vida eterna por la fe en Jesús. Tal como declaró Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que ni una tilde de la ley se frustrará. Aunque los líderes religiosos afirmaban defender la ley de Dios, no reconocían el carácter de esa ley, porque no conocían el carácter de Dios, el autor de la ley, que es perfecto, fiel, sabio, recto y puro. Por su ignorancia, los escribas y fariseos tergiversaban el contenido de la ley conforme a su propia conveniencia para sentirse ellos mismos perfectos, fieles, sabios, rectos y puros. Querían sentirse bien consigo mismos y volverse jueces de los otros. Tal es así que usaban la ley inquebrantable de Dios como un instrumento a su favor. Jesús hizo claramente visibles las manipulaciones de los líderes religiosos al exponer su mal comportamiento frente a la palabra de Dios. Para esto recurrió a un ejemplo concreto y bien conocido por todos. Él señaló: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Aparentemente, esta acotación del Señor parecía no tener nada que ver con lo que venía diciendo. Sin embargo, Jesús quiso destacar un contraste evidente. La palabra de Dios se mantiene y permanecerá para siempre, por más que el mundo entero desaparezca. No obstante, la palabra del hombre, pecador, no es duradera. Aunque los hombres prometen unirse a su mujer, a esa mujer que aman delante de Dios para toda la vida, muchos no dudan en separarse de ella, justificándose con excusas que no hacen más que revelar su egoísmo. Los líderes religiosos de la época de Jesús también promovían el divorcio. Para esto recurrían a los más burdos pretextos. Se amparaban en la ley de Moisés que había dicho: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora bien, ¿qué quería decir hallar algo indecente? Algunos religiosos lo interpretaban como algo indecoroso o impuro. Pero hacían esto algo tan ambiguo que podía entenderse de muchas maneras. Por eso, para algunos,
Si su mujer se mostraba irrespetuosa en algún asunto, le escribían carta de divorcio. Si no cocinaba bien o no limpiaba la casa, le escribían carta de divorcio. Si envejecían, le escribían carta de divorcio para casarse con una mujer más joven, porque una arruga se consideraba una cosa indecente. Sin embargo, había quienes entendían que al hablar de alguna cosa indecente, Moisés se refería al adulterio. Por eso, si el esposo hallaba a su mujer impura por haberlo engañado, podía optar por denunciarla públicamente para que ella fuera apedreada o escribirle carta de divorcio para dejarla secretamente. Si el hombre amaba a su mujer, buscaba preservarle la vida. Pero si no, mostraría su corazón resentido, queriendo darle muerte para vengarse. Cuando José, por ejemplo, descubrió que su esposa María estaba embarazada sin que ellos hubiesen convivido aún, y no sabiendo que había concebido por el Espíritu Santo, decidió escribirle una carta de divorcio en lugar de denunciarla para que fuese apedreada porque la amaba. En lugar de denunciarla públicamente, le escribió una carta de divorcio. Por eso, en una oportunidad respecto a la carta de divorcio, Jesús lo explicó diciendo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Muchos líderes religiosos enseñaban y practicaban ligeramente el divorcio y otros muchos hábitos desagradables a Dios, atentando contra su ley deliberadamente. Aunque se pronunciaban a favor de la palabra de Dios, la rechazaban con sus actos. Procuraban invalidarla con sus convenientes interpretaciones egoístas. De esta forma, buscaban justificarse delante de los hombres, modificando la ley para ser considerados intachables. Muchos viven de esta manera aún hoy en día. Tratan de maquillar la palabra de Dios para que encaje en sus pretextos, para negarse a reconocer sus vidas cerradas y pecadoras. Hay incluso pastores que enseñan que Jesús era un hombre inmensamente rico para justificar por qué ellos se han enriquecido con las ofrendas de sus miembros. Enseñan que la prosperidad es sinónimo de vida espiritual abundante para ocultar sus maniobras maliciosas, despojando a los integrantes de sus iglesias. Se divorcian y se justifican a sí mismos afirmando ante su congregación que Dios les ha dado una nueva dirección de vida. Algunos le hacen creer a la gente que el propósito de Jesús al venir a este mundo era solucionar sus problemas terrenales y les dicen a las personas lo que ellas esperan oír para contar con más participantes en sus reuniones. No corrigen su pecado. De esta manera esconden sus deseos interiores de vanagloriarse por tener una congregación numerosa a la que no le enseñan la verdad. Y todo esto lo hacen tergiversando la palabra de Dios y usándola a su favor. Algunos utilizan la Biblia para justificar sus doctrinas personales, doctrinas filosóficas, doctrinas psicológicas o humanistas. Aplauden el pecado de la gente porque se reconocen como personas modernas y de mentes abiertas, que respetan la diversidad, que practican el amor. Pero, ¿es ese el amor que Jesús vino a entregar? Por estos días, entre los cristianos, hay quienes no quieren considerar y enfrentar su pecado. Creen que ya han sido hechos perfectos por gracia, santos y sin motivo alguno para arrepentirse. Otros se vuelven expertos en transformar la enseñanza bíblica para disfrazar sus errores y malos deseos. Salen a tomar alcohol
en grandes cantidades con otros miembros de la iglesia, para fraternizar como hermanos. Gritan y pelean con los demás a causa de su ira santa, contra el pecado y la injusticia mundana. Llevan una vida apegada al mundo porque quieren mostrarse como las personas comunes, para poder evangelizarlas. Pero en realidad lo que buscan es una licencia para pecar. Para todo lo que hacen mal, tienen la excusa perfecta para evadir sus responsabilidades espirituales. Pero sus justificativos apenas podían sonar razonables delante de los hombres. ¿Qué nos diría Dios al vernos vivir así? ¿No sería lo mismo que Jesús le dijo a los líderes religiosos? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La palabra de Dios no puede ser negada. Por eso debemos disponernos a rendirnos ante Dios al vernos confrontados, corregidos, reprendidos, acusados por ella. Hebreos nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo podíamos entonces tomar con tanta ligereza la palabra de Dios? ¿Cómo podíamos editarla o modificarla según nuestros propios beneficios? Por eso, estemos atentos a no cerrar nuestro corazón ante la corrección de la palabra, porque esto es lo mismo que cerrar nuestro corazón al autor de esa palabra. Así que antes que volvernos expertos en amoldar las explicaciones de la Biblia a nuestra condición personal para justificarnos ante los hombres, seamos sabios y humildes en reconocer nuestro pecado, en reconocer nuestro error, para encontrar el perdón de nuestro Señor. De otra manera, lo único que estaríamos haciendo sería mentirnos a nosotros mismos y acarrear sobre nosotros un doloroso castigo. Recordemos que son solo los que batallan contra el pecado, es decir, los que se esfuerzan por entrar al reino de Dios, los que efectivamente entrarán en él. ¿Cómo? Al encontrar el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesús por medio del arrepentimiento. Amén. Los líderes religiosos justificaban sus vidas ostentosas y llenas de riquezas, afirmando que esto era evidencia de su espiritualidad. Sin embargo, no sabían ayudar concretamente a los necesitados. No sabían utilizar sus riquezas para ganar a las almas y conducirlas a la salvación. Por eso Jesús les compartió un muy interesante relato en donde expuso el contraste entre 2 personajes bastante peculiares. El Señor dijo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesús habló de un rico del que no sabemos el nombre y de Lázaro, un mendigo. El hombre rico vestía de púrpura y de lino fino. La tela color púrpura demandaba un proceso sumamente costoso. Por tal motivo, solo los reyes y nobles utilizaban vestimentas de este color. Por otro lado, el lino fino era un género muy delicado que los hombres adinerados solían comprar para confeccionar su ropa interior. Por lo que vemos, este hombre rico no solo contaba con una enorme fortuna, además le gustaba ostentar lo que tenía ante la gente. Asimismo, no le importaba incurrir en gastos para realizar banquetes espléndidos
en los que hacía notar su descomunal abundancia. Evidentemente, todo lo que poseía lo destinaba a satisfacer su propio ego, usándolo en lujos y comodidades. Por lo tanto, no tenía el más mínimo interés en quienes pudieran necesitar su ayuda. Esto podemos reconocerlo al ver que a la puerta de su casa yacía echado un mendigo llamado Lázaro. El hecho que estuviese allí echado nos hace pensar en que seguramente no podía movilizarse por sí mismo por algún tipo de discapacidad. Tal vez por esto su cuerpo se había llenado de llagas o escaras, y tal vez por estar lisiado no podía evitar que los perros callejeros lo rodearan y le lamieran sus heridas. En verdad, la escena de aquel hombre pobre y minusválido, tirado en la calle, rodeado de perros a la puerta de un millonario, es un cuadro sumamente triste y doloroso de imaginar. Además, Lázaro sentía tanta hambre que se saboreaba con tan solo ver las migajas que caían día tras día de la mesa de aquel rico. Soñaba con tan solo probar alguna de ellas. Con esta mínima ración se hubiese sentido sumamente feliz y satisfecho, pero al parecer no le convidaba ni siquiera esto. A la vista humana, el rico era un hombre bendecido por Dios, próspero, distinguido, afortunado, saludable. No obstante, Lázaro parecía un hombre olvidado por el Señor, pobre, harapiento, desgraciado, desagraciado, enfermo. Esta era la visión popular de la gente de la época y era también lo que enseñaban sus líderes religiosos. Ahora bien, ¿era esto así? ¿Es esto así? ¿La abundancia material refleja la aprobación de Dios? Jesús continuó su relato diciendo: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Como sucede con todos los hombres más allá de cualquier posesión o reconocimiento terrenal, tanto el rico como Lázaro debieron enfrentar la muerte. Y en ella también podemos encontrar una enorme diferencia entre lo ocurrido con el uno y con el otro. Lázaro, un mendigo pobre, desamparado, como solía hacerse con otros hombres carenciados de aquella época, debió haber sido arrojado en la fosa común de la ciudad, sin flores, carrozas, ni amigos que lo acompañasen. No obstante, Jesús nos dice que vinieron a buscarle los ángeles de Dios para llevarlo al seno de Abraham, es decir, a la morada de los justos. Nadie lo despidió al dejar este mundo, pero hubo quienes le dieron la bienvenida al llegar a su destino de gloria. Por su parte, el rico debió haber sido despedido en medio de un vistoso funeral, rodeado por grandes multitudes y bellos arreglos y coronas florales. Un extenso cortejo fúnebre debe haberlo acompañado hasta aquel sepulcro que había podido adquirir con su fortuna. De este modo, Jesús nos dice que el rico fue sepultado. Pero no nos dice nada más que esto. Fue pomposamente despedido por varios en su muerte, pero nadie lo esperaba para recibirlo más allá de este mundo. Su destino sería completamente opuesto al de Lázaro el mendigo. Jesús señaló que el rico, en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Para su asombro, el rico fue enviado al Hades, es decir, la morada de los muertos. Allí, en lugar de los reconocimientos y comodidades a los que estaba acostumbrado y que esperaba recibir en la otra vida, fue envuelto en un doloroso castigo, en tormentos y agonía. Para colmo, debió haberse llenado de remordimiento y pesar al ver a lo lejos a Abraham y Lázaro, el mendigo que solía estar echado a la puerta de su ostentosa mansión. Con sus palabras, Jesús nos lleva a pensar que cada uno de nosotros alguna vez deberá dejar este mundo y abandonar todo lo que alguna vez tuvo en esta tierra.
sean riquezas, prestigio, popularidad, reconocimientos y amigos, o pobreza, deshonra, abandono, rechazo y soledad. Todo quedará atrás. No podremos llevarnos nada. Como sensatamente declaró Job, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. Nada ni nadie podrá acompañarnos al cruzar al otro lado. Por eso, no tiene sentido acumular riquezas que hubiésemos podido utilizar para bendecir a los otros. No tiene sentido vivir como si este mundo fuese nuestra última residencia. Hay una morada que Jesús prepara a todos los que creyeron en Él, más allá de este mundo. Sin embargo, para quienes pusieron su dedicación en adquirir posesiones terrenales para sí mismos, habrá un doloroso porvenir. En realidad, a los ojos humanos, el rico se perfilaba a ser un firme candidato al reino celestial. Al dejar este mundo debe haber creído que los ángeles de Dios vendrían a buscarlo para llevarlo al seno de Abraham. Debe haber pensado que su gran prosperidad terrenal lo catapultaría a un viaje directo y sin escalas al reino de los cielos. ¿Acaso no había sido ya bendecido por Dios desde esta tierra? No obstante, esto no sucedió. Ninguno de sus méritos, condición racial o social, riquezas o distinciones, le valió de algo para reclamar o merecer su entrada a la gloria eterna. Porque no hay obra o mérito que vuelva al hombre apto o que le garantice su acceso al reino de los cielos. Contrariamente, por su parte, Lázaro era el más indigno de todos los hombres de su sociedad. Era más que evidente a la vista de la gente que no podía escapar de la desgracia a la que ya estaba acostumbrado. Al dejar este mundo, seguramente sería llevado a un oscuro destino. Tal lo demostraba su vida desafortunada y desamparada de toda bendición material de Dios. Sin embargo, sucedió todo lo opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué Lázaro alcanzó la gloria? ¿Por ser pobre? ¿Por qué el rico no fue llevado allí? ¿Por ser rico? No por esto, sino porque al reino de los cielos no entran los que se creen dignos conforme a sus posesiones, obras, apariencias o criterios, ventajas o méritos humanos. Al reino de los cielos ingresan los indignos y pobres en espíritu. Aquellos que reconocen no tener nada meritorio en sí mismos para entrar allí, pero que son conducidos a la eternidad por gracia, conforme a la fe en Jesús, el Salvador. Como dijo Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunos podrían pensar que perderse del reino celestial y terminar en el Hades no es tan malo, que allí podrán convivir con muchos otros. Pero este pensamiento conformista y negligente está completamente errado. A quienes no entren en el reino de los cielos, les espera el padecimiento eterno del infierno. Jesús dijo que este es el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El sufrimiento del castigo eterno quedó explayado en el diálogo que mantuvieron Abraham y el rico. Jesús nos dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. El rico era atormentado por una llama que lo consumía y deseaba refrescarse, aunque sea un poco, con una gota de agua. Pero pretendía que Abraham le enviase a Lázaro a cumplir la tarea de darle de beber.
aún en medio de su suplicio a causa de su vida pecadora, el rico todavía sentía que otros debían servirlo. Por eso quería que Lázaro traspasara del cielo al infierno para atender su necesidad. No era capaz de reconocer que se encontraba allí a causa de su pecado, que estaba cosechando lo que merecían sus obras. No mostraba arrepentimiento alguno. Él había procurado hacer tesoros en la tierra. Como consecuencia, ahora estaba recibiendo males. Pero Lázaro, por su parte, estaba disfrutando de la recompensa de su vida paciente, en la que había puesto su vista en los cielos, a pesar de sus dificultades. Pablo nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El rico había decidido llevar una vida de deleites temporales. Debido a esto, ahora estaba pagando el precio de su comportamiento egoísta. Ni siquiera su condición racial, por ser descendiente de Abraham, podía librarlo del castigo que estaba recibiendo. Ya era demasiado tarde para él. El rico lo sabía. Por eso le hizo una nueva petición a Abraham. Le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Era tal el padecimiento que sufría, que el rico quería proteger a sus hermanos. Quería advertirles para que no cayeran en la misma desgracia que él padecía. ¿Pero qué le contestó Abraham? Le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Con esta respuesta, Abraham le manifestó que la forma de evitar caer en el castigo eterno es a través de creer en lo que dicen las Escrituras. No obstante, no muchos tienen interés en recibir la palabra de Dios. Prefieren ser convencidos por eventos o hechos sorprendentes, como milagros. Por eso el rico le suplicó a Abraham una vez más, diciéndole: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y finalmente el patriarca le respondió: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Las señales exteriores no sirven para imprimir la fe necesaria para alcanzar la vida eterna. No son los milagros los que persuadirán a los hombres a que deben arrepentirse, sino la palabra de Dios. Esa palabra que los líderes religiosos se habían dedicado a tergiversar y a usar a su favor. Sin embargo, nadie jamás podrá limitar o cercenar la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos enseñan las Escrituras? En una ocasión, Jesús les dijo a los líderes religiosos: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Habiendo resucitado de los muertos, Jesús dio testimonio a unos discípulos de Emaús, mostrándoles que Él debía consumar su obra a través de su muerte y resurrección. Como nos dice el Evangelio, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Las Escrituras señalan a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a perdonar nuestro pecado y conducirnos a la vida eterna a través de su muerte y de su resurrección. Él tomó nuestro lugar en el castigo, ese castigo que el rico del relato de hoy debió padecer a causa de su pecado. Estábamos condenados, pero el Señor nos dio la vida por su gracia, por fe en Él. No obstante, como afirma Pablo, la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo,
por oír la palabra de Dios. Todos deberemos dejar este mundo y comparecer ante el tribunal de Cristo. Como sabemos, no podemos llevarnos nada de lo que hay aquí. No obstante, hay algo que comienza en esta tierra y que perdurará por toda la eternidad. Es la salvación que obra en nosotros por creer lo que nos dice la palabra eterna de Dios. Creer en nuestro Salvador, Jesucristo. Solo el que cree en Él podrá ser salvo. Como asegura Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, necesitamos creer en Jesús para salvación. Necesitamos afianzar y hacer crecer nuestra fe en Él. Y asimismo, si es que sentimos amor hacia nuestros prójimos, debemos compartirles el Evangelio de Dios para que puedan ser salvos. Debemos estar dispuestos a sacrificar todo por esta gloriosa misión. Si hoy te tocara partir de este mundo, ¿qué puerta sería abierta delante de vos? ¿Qué puerta sería abierta? ¿La puerta del castigo eterno donde la llama nunca se apaga? ¿O la puerta de la vida eterna en el reino de los cielos? Si dejaste atrás tu pecado, trayéndolo en arrepentimiento ante Jesús. Si obtuviste su perdón por haber creído en Él. Si creíste en las Escrituras y viviste conforme a ellas, Dios enviará a sus ángeles a buscarte para llevarte a su presencia cuando te toque partir. De otro modo, solo habrá un oscuro destino en puerta. Si aún no lo hemos hecho, recibamos con un corazón abierto el mensaje de vida que se desprende de la palabra de Dios. Solo por la fe en Jesús podemos obtener la vida eterna. Así que entreguémonos a Él. Entreguemos nuestro corazón a Jesús, nuestro Salvador. Y vivamos cada día con la esperanza puesta, no en riquezas terrenales, sino en los tesoros eternos que el Señor nos prepara en los cielos. Amén. Confiaré y tú harás.